Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Hemos entrado a la quinta semana ordinaria, a la quinta semana del tiempo ordinario. Y los textos bíblicos que nos ha escogido la iglesia para este ciclo con San Marcos. Y en estos días nos está haciendo prestar la atención a un tema muy, muy importante para el ser humano, que es la salud. No solamente la salud del cuerpo, de la psique, sino también la salud del alma. Vamos a encontrar a muchas personas que, como el caso de nuestros hermanos con tendencia homosexual, que también tienen dolencias físicas por causa de las relaciones sexuales anales, sobre todo. Bien, entonces, pero queremos notar también la importancia que tiene para las personas que entran en enfermedades ya graves, a los ancianos, y enfermedades pues hasta de carácter mortal, que no, si en verdad son situaciones que a la persona la limitan grandemente, que la empujan hacia a veces un estado de temor, en otras de impotencia, que son tiempos para el un acercamiento mayor al Señor, una profundización en los hechos propios de la vida y recapacitar sobre la vida. ¿Por qué muchas de esta enfermedad, qué sentido tiene para mi vida? No es que todas las enfermedades van a ser siempre negativas, no. De repente el Señor tiene algo planeado a través de esa enfermedad que nos va a reconducir nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de ser y nuestras conductas morales de vida y de fe. Entonces, ahí va a incidir bastante también la formación doctrinal que tenga la persona, la formación espiritual que le hayamos dado a la persona, en la familia, que es la primera catequesis, en la misa, que es la cumbre de la catequesis, y también hasta las catequesis presacramentales dejadas a los laicos. Entonces, el Evangelio del día lunes de la quinta semana del tiempo ordinario nos regala esta preciosidad de Evangelio. Evangelio, según San Marcos, vamos a leerlo desde el capítulo 6, versículos 53 al 56. Después de atravesar el lago, llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos, hasta el lugar donde sabían que él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y los que lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, bueno, vamos a ver este evangelio. Miren cómo nos pinta a Jesús. Ya el domingo de esta quinta semana del tiempo ordinario, se nos mostraba a Jesús yendo a la casa de San Pedro, y ahí le piden que sane a la suegra de Pedro. Y luego vienen más curaciones. Ahora saltamos al capítulo 6, ahora los versículos 53 al 56. Y así, capítulos antes, capítulo después, vamos a ver a Jesús sanando, sanando y sanando. Bien, esto pues nos muestra cosas
un aspecto extraordinario, tan necesario en la visión de Jesús de su evangelio, que es esto de la sanación. Claro, aquí estamos viendo sanaciones físicas, pero Jesús no solamente viene a sanar lo físico de la persona, sino sobre todo el alma herida por el pecado. Para eso, Jesús ha dejado el sacramento de la confesión de pecados. Y lamentablemente con esto de que han sacado de los pasillos de la iglesia los confesionarios, como que la gente está acudiendo mucho menos a confesarse. Yo creo que si ubicamos los confesionarios en un lugar visible, pero distante, las bancas, al público en general que asiste a la misa, que no pueden escuchar la confesión, sino tan solo el sacerdote el laico que se está confesionando, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser factible y va a ayudar a que las personas se acerquen a sanar su alma. Bueno, también hay enfermedades de tipo psicológico, ¿no? Algunas de ellas nacen de enfermedades físicas, otras obviamente van a nacer de sentimientos fuertes, negativos, como el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento. Y van a trastocar el espíritu, el alma, el cuerpo, porque tanta bilis y tantos otros líquidos que están interrelacionados. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de mi mamá, fue una enfermedad psicosomática. En su cerebro faltaba un mineral, un químico. Entonces, después de haber recurrido a cardiólogo, neurólogo, no nada, al final fue al psiquiatra, al médico psiquiatra, y le ofreció, le recetó un químico. Mi mamá estaba de depresión, meses con esta depresión, y no se curaba. Entonces, con este químico, oye, inmediato fue la reacción. A los 2, 3 días empezó a tener una mejoría y poco a poco se iba haciendo más notorio y ahora está sanada. Y de eso estoy hablando antes de la pandemia del COVID-19. Y entonces hay una interrelación, ¿no? Psique, soma y neuma, ¿no? La psicología, el cuerpo y el espíritu. Bien, miren cómo nos dice aquí el texto que nos regala San Marcos. Vamos a ir viéndolo, ¿no? Atravesaron, dice Jesús con los apóstoles, pues, ¿no? El lago de Genesaret, ¿no? Entonces, dice que apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús, ¿no? Y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos. Lo están llevando a Jesús. A Jesús, ahora, ¿dónde lo encontramos? En los templos, sí. Lo encontramos en las personas que frecuentamos día a día, sí. En la oración, sí. En la Biblia, sí. Pero nosotros católicos sabemos muy bien, por fe, que Cristo está presente en la Eucaristía, en el sagrario. Ahí lo tenemos. Especialmente, pues, en la liturgia, en la misa, en donde nosotros consagramos el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Jesús, como ya enseña, por ejemplo, la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 16. Y en el siglo II, por ejemplo, este documento, esta apología que escribe San Justino, mártir, por allá por el año 1155 aproximadamente, al emperador Antonino Pío, en el que pues él nos narra esta transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sabemos que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Por eso acudimos a un templo.
Por eso vamos allá a orar, a estar cerca del Señor, aunque no digamos palabras, sobre todo los días jueves que lo hemos dedicado a la exposición del Santísimo Sacramento. Hay que llevarlo a Jesús, a los enfermos, a la misa, ¿no? En la parte final ya de la misa, ¿no? Cuando levantamos el cuerpo de Cristo para previo a la comunión, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, ¿no? Pues mi cuerpo y mi casa, en mi hogar, ¿no? En mi corazón, en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Las misas ya son de sanación. Pero bueno, además de la misa, nosotros tenemos, por un lado, tenemos el sacramento de la unción de los enfermos, que antes se llamaba extrema unción, como que hacía notar que era para los que estaban moribundos. Pero la iglesia, con la guía del Espíritu Santo, siempre lo ha comprendido y esta forma de redacción, pues la ha cambiado de con esta que es más apropiada, unción de los enfermos. Un niño puede estar enfermo de un cáncer, un joven puede tener una enfermedad degenerativa, ¿no? Un adulto de 30 años también puede tener una enfermedad como SIDA, por ejemplo. O pues, también estas tendencias desordenadas, como dice el catecismo, de la inclinación sexual hacia personas del mismo sexo. Eh, entonces, hay pues esta necesidad de la unción de los enfermos, pero además también es que el Espíritu Santo nos ha regalado diversidad de dones, que fue el pedido del Papa para el mes pasado, de enero de 2024. Y hay que darlos a conocer. Y hay que rescatar a todas esas personas laicas, sacerdotes también, que tengan este don de sanación, que no tiene que realizarse pues en la misa, ¿no? Pero necesitamos que se hagan más públicos que se hagan más públicos los dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. Bien, entonces vamos a verlos en un ratito más, vamos a ver el sustento bíblico también de esto. Ahora, ¿qué más nos dice el texto del Evangelio? Dice, ya, en todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. ¿No? Miren qué precioso, la fe, la sencillez de las personas para acercarse a Jesús y con humildad pedir que siquiera los flecos, ¿no? de su manto, las ropas. Por eso es que nosotros tenemos una veneración a las reliquias de Cristo, de los santos, etcétera. Porque no es en la ropa en sí, sino porque Dios, Cristo, ha querido usar instrumentos visibles para que nosotros podamos acercar. Nosotros somos materia. Cristo se hizo materia, se encarnó para traernos la salvación. Y esta encarnación ha sido tan importante porque por medio de ella Cristo muere en la cruz. El hombre Dios, ¿no? Que muere porque ningún hombre podía alcanzarnos la salvación. Nadie. Por nuestras propias obras no podíamos alcanzar nuestra propia salvación ni darle esta salvación a los demás. Eso es imposible, por eso es que Cristo se encarna. Entonces, hay esta maravilla de la gente que con humildad va a buscarlo a Cristo. Y hay que tener humildad, pues, para pedir la sanación. A veces vamos a médicos, visitamos, gastamos tanto dinero, y está muy bien, porque para eso han seguido una especialidad. Pero hay que ver que también la oración ayuda, porque muchas enfermedades, como hemos dicho, vienen de la psique,
tener pecados que no hemos confesado y que están metidos ahí en el corazón, eh, pues van dañando nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo, y también en nuestra relación con uno mismo, porque uno mismo va decayendo en su propia autoestima ante Dios y ante uno mismo, obviamente, ¿no? Porque sabe que está cometiendo faltas graves y se va sintiendo menos ante sí mismo, ante Dios. Los peores son los que van, pues, a los brujos, ¿no? Eso es lo peor, porque es atentar contra Dios mismo, porque el brujo, ¿qué es? Digamos, un intermediario, como un sacerdote, que no es lo más correcto decirlo, eh, con el demonio, del demonio. Entonces, la gente se engaña al decir, pues, de que ese es buen brujo. Qué error, qué error. Bien, dice luego, y los que lo tocaban quedaban curados. Entonces, hay que tener fe, ¿no? Que, eh, que con unción de los enfermos, nuestros sacerdotes pueden curar. No necesariamente se van a curar a todos, eh, ¿no? Porque Dios, en su infinita sabiduría, pues querrá que algunos mantengan su enfermedad, porque si no caerían en pecados peores, o porque por medio de esa enfermedad va a servir para que la persona crezca en espiritualidad y sea un modelo de vida cristiana. Todos hemos tenido sufrimientos emocionales, sentimentales, fracasos de trabajo, personas que nos han traicionado, niños, mujeres que han sufrido violación sexual, que eso es grave. Entonces, ¿cómo eso no va a enfermar la psicología y hasta el cuerpo de los niños? Hay muchos testimonios de niños violados y que han acabado en la homosexualidad, que han acabado en la prostitución homosexual. Qué triste es todo eso. Entonces, hay una sanación interior que la persona tiene que recurrir, porque una violación trastoca todo el alma. Por eso decíamos, nuestra psique, nuestro soma, cuerpo y nuestro espíritu. Entonces, el espíritu ha sido dañado y obviamente eso también va a dañar nuestra psicología, nos la va a trastocar totalmente. Entonces, eso tenemos también la unción de los enfermos o estos dones que hermosamente nos regala la palabra de Dios, que nos ha mostrado Jesucristo, ¿no? Pero Jesucristo a través del Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, pero vamos a leer desde el 8, se nos muestran los dones, los carismas de servicio que nos da el Espíritu Santo a cada persona para ponerlos al servicio de la iglesia. A uno se les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y entonces, este es el don de sanación que lo pueden ejercer también los laicos, ¿no? No es el sacramento de la unción de los enfermos, que lo vamos a ver en un momentito y que lo vamos a ver ahorita su base bíblica, que está en Marcos 6, capítulo 6, versículo 13, y en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15, que vamos a leer. Pero vamos a Marcos primero. Marcos 6, 12 al 13. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Aquí Cristo está instituyendo el sacramento, ¿no? Y Santiago lo va a proclamar aquí en capítulo 5, versículo 14 al 15. Vamos a leer. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, o sea, los presbíteros, nuestros actuales sacerdotes, que oren por él
y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, ¿no? Que lo unjan con aceite en el nombre del Señor, porque estamos viendo, pues, que ahí en Marcos 6:12, como se nos dice, pues, o en los versículos anteriores, que los apóstoles fueron a predicar, enviados por el Señor, fueron en el nombre del Señor. Versículo 15 de Santiago, capítulo 5, versículo 15. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecado se le perdonarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces aquí tenemos también el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, Cristo manda sanar, los apóstoles están sanando, y esto es en una casa, en un lugar. Llamen, dice, a los presbíteros, a los ancianos, a los presbíteros. En griego, anciano es presbítero, que lo unjan con aceite. Bien, pero a lo largo de los siglos, la iglesia ha ido adecuando a las necesidades tanto de sí misma como también de los laicos en particular, las formas como tienen que realizarse la unción de los enfermos. Vamos a ver lo que nos dice el numeral 1517, ¿no? Sobre este tema de la unción de los enfermos, que lo encontramos en la segunda parte del catecismo, ¿no? La celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la iglesia. Capítulo segundo, los sacramentos de curación. Artículo quinto, la unción de los enfermos. Y aquí en este punto 3, donde dice la celebración del sacramento. Numeral 1517. Disculpen esta larga introducción. Abro cita. Como en todos los sacramentos, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica, es decir, tiene un rito litúrgico y comunitaria. O sea, no es algo así como siempre lo hemos pensado que tiene que ser sí o sí, digamos, en reserva, en alguna familia, que también es en cierta forma comunitario, pero es en cierta forma particular, en una casa, para una persona, ¿no? Que tiene lugar en familia, en el hospital, porque ahí hay muchos enfermos. Ahí nos gustaría ver también a los hermanos pastores evangélicos ir a curar. ¿Por qué no curan ahí? Sigue el catecismo y dice, o en la iglesia. Repito, o en la iglesia. ¿Qué subrayo esto? Porque esto generalmente nosotros no los vemos. No lo vemos en las liturgias, en la misa. Esto casi no lo estamos viendo. Yo al menos nunca he visto en mis 56 años de vida unción de los enfermos en la misa. Luego dice el catecismo, para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. Un grupo de enfermos se entiende que hay una liturgia especial en la misa, ¿no? O se hace en el templo para una mayoría de personas. Luego dice el texto que estamos leyendo del catecismo, numeral 1517. Es muy conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía, memorial de la Pascua del Señor. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía, etc. Bien, entonces, aquí hay que hacer un llamado también a los laicos. No esperen a última hora llevar a sus enfermos que ya estén moribundos, porque muchas veces, a veces no alcanzan a recibir conscientemente este sacramento y no pueden hacer una confesión de pecados. Y eso es lamentable, incluso porque también hay que respetar y comprender a los sacerdotes, porque a última hora a veces están ocupados y ya tienen compromisos también con otras personas, etcétera, ¿no? O sea, hay que respetar, pero también no dejemos para que los laicos sigan así, tanto en desconocimiento de que pues se puede hacer de manera comunitaria. ¿Por qué no darlo siquiera un día al mes, un sábado siquiera?
o un domingo en una hora especial, para que vayan muchos enfermos y no estén a última hora, pues, afectando a veces las ya variadas actividades que tienen los pocos sacerdotes que tenemos ahora. Los comprendemos a nuestros sacerdotes, pero también les invocamos a impulsar, a darle más énfasis al sacramento de la confesión de pecados y el de la unción de los enfermos. Sanar el alma, sanar los cuerpos, sanar las familias, sanar a las personas de tanta violencia que realizan y que ha recaído sobre ellas. Entonces no queremos criticar a nadie, queremos pedir disculpas si no hemos sabido expresarnos, tenemos la mejor intención, queremos que se entienda de manera positiva y pues que el Señor nos dé sanación. Señor, te pido en tu nombre, oh Jesús, Dios Todopoderoso, con el Padre y el Espíritu Santo, que derrames tu luz, que por tu preciosa sangre que derramaste en la cruz para salvarnos, también nos vayas dando la sanación del alma, del cuerpo y de la mente que necesitamos de tantos sufrimientos, dolores, calamidades, fracasos que hemos tenido en la vida, heridas que nos han causado a otros y de heridas también que nosotros hemos causado a los demás y que nos han llenado de amargura, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, y no sabemos a veces por dónde ir. A veces la enfermedad también nos trastoca tanto que nos volvemos rebeldes, malgeniados. Perdónanos, Señor, y sánanos. Bendice a nuestros sacerdotes para que también vean mejor las necesidades de la confesión y de la unción de los enfermos. Y a los laicos, ilumínalos para que no esperen la última hora, para sus enfermos y para ellos mismos también. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde en paz.